Buenas noches, mi nombre es Neni Joana Chavarría, estudiante del segundo semestre de Teología, y hoy voy a exponerles acerca de las profecías mesiánicas. Encontré en la Biblia un capítulo en Efesios que me llama mucho la atención y está en Efesios 1:4 y dice así: Dios nos escogió en Cristo desde antes de la creación del mundo para estar en su presencia, consagrados a Él y sin culpa por su amor. Entonces acá dice, Dios nos escogió en Cristo desde antes de la creación. Podemos ver que Dios nos tenía predestinados a todos para estar en Cristo, para servirle a Él, para seguirlo desde mucho antes de la creación, a nosotros los humanos. Entonces con más verdad iba a tener predestinado a su Hijo y lo empezó a anunciar con todos los antiguos profetas, e incluso con un patriarca no, con Moisés, que fue el escritor de Génesis, inspirado por el Espíritu Santo. Y desde Génesis vemos la llegada de un redentor, del Cordero de Dios, que iba a dar su vida por nosotros y nos iba a dejar libre de pecado. Vemos que también lo expresa Isaías, también lo expresa Jeremías, e incluso el rey David en los Salmos también da mucha profecía mesiánica. Vemos que son los escritores de un guión realizado de un guión que realizaron para una obra, y la obra la vimos totalmente desarrollada en el Nuevo Testamento. Cada palabra que ellos dijeron de pronto en ese momento, que lo dijeron sin tener sentido, lo vimos realizado en el Nuevo Testamento. El profeta Isaías dice, porque la Virgen tendrá un niño y le dará por nombre Emanuel y será Rey de Reyes. Yo me pongo a pensar, de pronto pasándome a ese tiempo, ¿qué pensaría yo si llegara alguien y me dijera, y la Virgen tendrá un niño? Quedaría uno como medio loco en ese momento, porque no sabría qué pensar de eso. Pero entonces vemos realizado todas las palabras que de pronto en ese momento no tendrían ningún sentido, y lo vemos realizado con todo el sentido, palabra por palabra, en el Nuevo Testamento. Voy a empezar esto con esta exposición de las profecías mesiánicas con Isaías 9:6-7. Porque nos ha nacido un niño, Dios nos ha dado un hijo, al cual le ha concedido el poder de gobernar, y les darán estos nombres admirables en sus planes: Dios invencible, Padre eterno, Príncipe de paz. Esto lo vemos cumplido en Colosenses 1:17, donde dice: Cristo existe antes de todas las cosas y por Él se mantiene todo en orden. Acá vemos en Efesios 1:4 también un poco de lo que dice en Colosenses, de que Dios nos predispuso mucho antes de la creación, y nos predispuso para estar con Jesucristo y para ser libres por el amor que Él nos dio. Acá vemos en Isaías 7:14. En Isaías 7:14 vemos: pues el Señor mismo les dará una señal, la joven está encinta y va a tener un hijo que pondrá por nombre Manuel. Lo que les decía ahora, de pronto eran unas profecías un poco ilógicas para el tiempo, porque decía la joven virgen va a tener un hijo. Entonces era un poco ilógico, pero después vemos cumplidas todas estas profecías en el Nuevo Testamento, y todo encaja perfectamente a como se dijeron cientos de años atrás. Entonces esta profecía la vemos cumplida en Mateo 1:18. El nacimiento de Jesucristo fue así: María, su madre, estaba comprometida para casarse con José, pero antes de que vivieran juntos se encontró encinta por el Espíritu Santo. Vemos que sí, efectivamente era una mujer. María vivía en un pueblo, en Nazaret, y quedó encinta por medio del Espíritu Santo. Aunque no se había casado, estaba comprometida con un carpintero, también un hombre de Dios llamado José. Entonces vemos el cumplimiento de esa profecía. Acá vemos en Isaías 11:2 que sería anunciado por un mensajero. Y dice: el Espíritu del Señor estará continuamente sobre él y le dará sabiduría, inteligencia, prudencia, fuerza y conocimiento. Y esta profecía la vemos cumplida
en Mateo 3:16. En cuanto Jesús fue bautizado, salió del agua, de pronto el cielo se abrió y Jesús vio que el Espíritu de Dios bajaba sobre él como una paloma. Se oyó entonces una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, a quien he elegido. Entonces, como vemos en Isaías, él dijo que él siempre iba a estar acompañado, y claro, estuvo siempre acompañado por el Espíritu Santo, que no lo abandonaba y siempre estaba con él en todo momento. Bueno, en Isaías 35:5 decimos que Jesús haría muchos milagros. Entonces los ciegos verán y los sordos oirán, los lisiados saltarán como venados y los mudos gritarán. Yo creo que es hasta necesario repetir esta porque para mí es una de las profecías que se cumplió más al pie de la letra. Entonces los ciegos verán y los sordos oirán, los lisiados saltarán como venados y los mudos gritarán. Yo creo que el cumplimiento de esta profecía está en Lucas, en Hechos, por Dios, en casi todo el Nuevo Testamento, que habla de las proezas que hizo Jesús acá en la tierra. Jesús, entonces vemos en Mateo 9:35, Jesús recorrió todos los pueblos y aldeas, enseñando en las sinagogas de cada lugar, anunciaba la buena noticia del reino de Dios y curaba toda clase de enfermedades y dolencias. También leyendo acá este pedacito me acuerdo cuando Juan el Bautista estaba encerrado y envió a los discípulos de él a preguntarle a Jesús que si él era el que había de venir o tendrían que esperar a otro. Y entonces Jesús se quedó mirándolos, pero no les dijo sí o no, sino que les dije, pues vaya, díganle a Juan que ya los sordos están escuchando, ya los ciegos están viendo y ya los lisiados están brincando. Para Juan, un hombre que conocía de la palabra, entonces podía ver y observar que ya todo lo que Isaías había dicho, el profeta Isaías había dicho, se estaba cumpliendo al pie de la letra. También vemos que Isaías dice que el Señor sería rechazado. Los hombres lo despreciaban y lo rechazaban. Era un hombre lleno de dolor, acostumbrado al sufrimiento, como alguien que no merece ser visto. Lo despreciaron, no lo tuvimos nunca en cuenta. Acá en Mateo dice: por aquel tiempo los jefes de los sacerdotes y los ancianos de los judíos se reunieron en el palacio de Caifás, el sumo sacerdote. Hicieron planes para arrestar a Jesús por medio de un engaño. Jesús fue una persona que desde su nacimiento fue muy humilde. No tuvo ni siquiera un lugar decente donde nacer, y fue predispuesto que todo fuera así. Nació en un establo, con animalitos, supongo, y en situación muy humilde. Y dice que su padre era un carpintero y no tenemos certeza de que haya sido adinerado, y después entregó su vida al Señor. Su vida espiritual siempre fue gigantemente rica. Yo creo que desde que tengamos riqueza en el corazón y la vida espiritual, ya lo demás vendrá por añadidura. Y estos pedacitos donde Isaías describe que el Señor se es humillado, maltratado, también lo vemos que se cumplió paso por paso en el momento en que decidieron arrestarlo y crucificarlo. Bueno, acá en Isaías yo creo que fue el profeta que más profecías mesiánicas nos da. En Isaías 53:8 vemos: se lo llevaron injustamente y no hubo quien lo defendiera. Nadie se preocupó de su destino, lo arrancaron de esta tierra, le dieron muerte por los pecados de mi pueblo. Esta profecía la vemos cumplida en Mateo 27:1-2. Cuando amaneció, todos los jefes de los sacerdotes y los ancianos de los judíos se pusieron de acuerdo a un plan para matar a Jesús. Lo llevaron atado y lo entregaron a Pilatos, el gobernador romano. Yo creo que a este punto de la exposición, las palabras mías como que sobran, porque es que es tan complementario lo que dice el profeta a lo que después dicen los apóstoles de lo sucedido, que dar como una explicación pues sería relevante en este caso, porque vemos que todo lo que los antiguos profetas dijeron, todo se cumplió. Acá vemos en
En Isaías 53:7, fue maltratado, pero se sometió humildemente y ni siquiera abrió la boca. Se lo llevaron como cordero al matadero. También me encanta en la palabra cuando también me encanta en la palabra cuando describen a Jesús años atrás como un cordero, porque en realidad Él fue el cordero que dimos, que Dios nos dio como expiación de nuestros pecados. Y como no puedo montar un video más largo porque no sé montarlo en YouTube y me toca cortar acá la exposición, espero que les haya gustado.